¿Cómo nacen las bibliotecas comunitarias? O en este caso, la experiencia que usted ha vivido. Bueno, las experiencias comunitarias, cuando hablamos de unas expresiones populares, también en nuestro país, hay que decir que en nuestro país la mayoría la crearon las juntas comunales, o sea, la creó el sector comunitario. Entonces el Estado no tenía unas políticas, fue la misma comunidad que empezaron a construir los barrios. Empezaron a mirar, por ejemplo, a través de sus festivales o actividades, bazares que hacían, empezaron a trabajar, por ejemplo, las plazas de mercado las surgen a raíz de la violencia política, sobre todo aquí en Bogotá, de nuestro país. El proceso de migración hace que la gente empiece a mirar cómo van generando su propio bienestar, buscando, digamos, buscando cómo se van a alimentar las familias. Entonces ellos mismos empezaron a crear esos escenarios como las plazas de mercado y lo mismo las bibliotecas comunitarias. Un escenario en el cual la persona que venía haciendo todo un trabajo comunitario empezaron a crear a través de las juntas comunales, crearon las bibliotecas comunitarias. A nivel, digamos, dentro de eso, pero también históricamente hay que decir que la misma iglesia, a través de empezar a difundir sus actos de fe y todo este proceso, también fueron creando también ese tipo de escenarios. Entonces hay que decir de que por un lado las grandes universidades con el clero a la vista para poder incidir hacia una comunidad generaron ese tipo de espacios, pero por otro lado la comunidad que se empezó a organizar y que el que sabía un saber y que podía, digamos, compartirlo con su territorio, con su comunidad, lo hicieron. Así fue creándose las bibliotecas comunitarias. Quiere decir que eso no las creó el Estado, la creó la comunidad. Entonces, dentro de ese aspecto comunitario, hay quienes hacían las campañas o las marchas del libro, al quien que tuviese el libro podía compartirlo, ¿cierto? O el que tuviese un conocimiento podía compartirlo, por ejemplo, las señoras que hacían los tejidos, las personas que sabían algún elemento, digamos, de comida, lo compartían. Eso obedece la biblioteca comunitaria, era como compartir mi saber, mi conocimiento. Y así van surgiendo las bibliotecas comunitarias. Desafortunadamente se han roto, sobre todo en Bogotá, ese sentido de la biblioteca comunitaria cuando montaron todas las grandes biblioredes y no sé qué. Entonces fueron dejando ocultas las bibliotecas comunitarias. Entonces, a pesar de que se han hecho legislaciones, pero las legislaciones muchas veces no son a favor de las bibliotecas comunitarias, del proceso que ha creado la comunidad, sino a nivel de cómo vamos a comprar libros a las grandes editoriales. Y ese es el problema también de que porque existe, por ejemplo, pocos dramaturgas o dramaturgos en Colombia, pocos escritores en Colombia. ¿Por qué? Porque no se le ha dado esa cobertura frente a lo que ha creado la comunidad. Entonces ahí viene, hay que tener en cuenta esos tipos de elementos, digamos. Entonces hay que decir de que las bibliotecas la creó la comunidad, que se organizó, no la creó el Estado, y crearon sus propias formas, sus propias políticas sociales desde la comunidad. Okay. ¿Qué reto tiene hoy en día la biblioteca? Bueno, la biblioteca además, Frente al contexto que tenemos. el contexto que tenemos, las bibliotecas comunitarias, su reto es precisamente pasar de ese oscurantismo que nos han metido, ¿cierto? De decir de que las abadías solamente las tienen una serie de elementos, que las grandes abadías era el servicio del conocimiento. Entonces el gran reto que se tiene actualmente es generar y fortalecer frente a su propio proceso, encontrarse en ellas mismas, crear esos territorios, porque estamos atravesados por grandes miedos y por grandes egoísmos entre sí, porque no hemos podido organizarnos, digamos, integrarnos, ¿cierto? O porque obedece básicamente a esos pequeños nichos de intereses en la cual nos metieron todas estas políticas estatales actualmente. Hay que decir que, por ejemplo, cuando las bibliotecas en Bogotá, el fomento de la lectura, llamémoslo así, o el fomento de las bibliotecas comunitarias solamente la cogió la Secretaría de Educación, nunca nos convocaron, o nos llaman simplemente para hacer unos diagnósticos, para decir ustedes existen, simplemente para llevarse en un recurso. Y lo mismo está sucediendo actualmente con la Secretaría de Cultura. Entonces, donde es curioso, a pesar de que estamos parte del sistema distrital de cultura, hay un delegado en cada uno de los consejos de bibliotecas comunitarias. A nivel de la parte central, en el Consejo Distrital de Literatura, las bibliotecas comunitarias no tenemos cabida. Están los escritores,
están las grandes empresas editorialistas, pero las bibliotecas comunitarias no nos tienen en cuenta. Entonces, el gran reto es, a partir de una serie de ejercicios, empezar nosotros a discutir. Creamos nuestras propias políticas. Hay una ley, que es creo que es la 192 del 2010, algo así, que se han empezado, digamos, a desarrollar, además porque es que hay una responsabilidad del Estado frente a esto. Nosotros como comunidad hemos cumplido nuestra responsabilidad como una comunidad. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente a la protección del trabajo voluntario? Porque el trabajo nosotros es de carácter voluntario, o sea, no le cobramos a la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Estado no hay un proceso de protección frente al trabajo voluntario que se desarrolla en una biblioteca comunitaria? Nosotros no ganamos un salario, ¿sí? Nosotros hacemos, lo único salario que ganamos es, a partir de nuestro ejercicio, muchas veces parecemos como los curas del pueblo. A veces la gente nos lleva la gallinita o nos lleva el dulcecito, dice porque es un proceso de compartir, pero no hay un proceso, digamos, de reconocimiento ni frente a la seguridad social, ni frente a eso, porque se maneja solamente que la biblioteca comunitaria hay que montarle un tallercito de bibliotecología, meterse en el sistema, pero es que nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo sostenemos este tipo de espacios que creó la comunidad. Entonces, nos están metiendo el cuento que todo tiene que ser prohibido, que esos espacios que creó la comunidad, entonces ya los están convirtiendo en otros escenarios a nivel del espacio público. Entonces decimos no, lo mismo que está pasando en las juntas comunales. Las juntas comunales fue un proceso de creación colectiva de la comunidad. Las bibliotecas comunitarias tienen ese rol porque somos hermanos y hermanas, primos, somos la misma familia que nos están desconociendo. Entonces nuestro reto básicamente es seguir direccionando. Nosotros sabemos en que las bibliotecas comunitarias no se van a acabar nunca, a la medida en que existan personas con un sentido comunitario y un sentido del servicio a la comunidad, nunca se van a acabar. Entonces el Estado, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Nuestro reto básicamente seguir existiendo, seguir molestando a las instituciones, seguir diciendo, vea, todavía existimos. Y nuestro reto, por ejemplo, la experiencia en la biblioteca de la Plaza San Benito es para decir, las plazas de mercado también existen. No tan solo las bibliotecas comunitarias, las plazas de mercado, esos escenarios que creó la comunidad, existen las plazas de mercado, existe el vivandero, existe el campesino, existe una serie de posiciones, digamos, de posturas desde nuestra cultura popular que no las podemos quitar. Entonces, eso es parte de nuestras bibliotecas comunitarias, es decir, los colombianos y las colombianas de dónde venimos. Entonces, romper el sentido de dónde venimos va a ser muy difícil, a pesar de todo el proceso neoliberal que nos llevan, todo ese proceso de mercado que nos llevan. Entonces nuestro reto es seguir existiendo, seguirnos fortaleciendo, seguir mirando, por ejemplo, si realmente en Bogotá existe una política seria para las bibliotecas comunitarias, porque no hay una política seria, hay un desconocimiento, simplemente unos aguas tibias que nos dan, que va a haber un concursito, que hay alguna cosa. Nosotros no nos alimentamos con eso, nosotros nos alimentamos del proceso que se lleva a la comunidad. Muchas gracias, Lore. Bueno.